Ya estamos aquí, buenas noches. 26 juicios se han suspendido hoy en Burgos por la huelga de funcionarios de justicia y ya van 3 semanas de paros. Dicen que la ministra Pilar Llop no les atiende en sus reivindicaciones que pasan por el reconocimiento de sus funciones y la revisión de la ley de eficiencia organizativa, por la que dicen que van a trabajar gratis. Saben que esto está paralizado, que después de toda la huelga de los secretarios, donde no hemos podido trabajar, hay una acumulación de vistas, de expedientes, de todo. Entonces, si seguimos nosotros muchos días en huelga, esto va a reventar. Y buenas noticias, 458 burgaleses han salido de las listas del paro en abril. Esto supone una caída de casi el 3%. Actualmente hay 15.020 personas buscando un empleo en Burgos. Los sectores sumaron empleados, principalmente servicios, donde se firmaron casi 5.000 nuevos contratos. Y Burgos acoge estos días desde hoy el Congreso Regional de Patología Respiratoria. Entre los ponentes se encuentra el doctor burgalés Adolfo García Sastre, que en esta primera jornada ha querido aclarar el nuevo comportamiento de la COVID o el riesgo de transmisión de la gripe aviar. Yo creo que la pandemia se ha acabado ya. No, o sea, tenemos vida normal, sigue matando mucha gente, pero también gente también se muere de otras cosas, incluido gripe. Y la Guardia Civil celebra el 50 aniversario del servicio de desactivación de explosivos y lo hace con una exposición itinerante que recala en el monasterio de San Juan. Muestra 70 objetos, la mayor parte de ellos explosivos usados por la banda terrorista ETA. Ya comenzamos, hoy hablamos del último episodio de triquinosis en Castilla y León. Se detectó en un grupo de cazadores y uno de ellos acabó en el hospital. Por eso nos interesamos en esta enfermedad. Una larva se aloja en el cerdo y el jabalí, que son quienes luego transmiten esta patología. ¿Qué es la triquinosis? Es una enfermedad parasitaria que se transmite por vía alimentaria. La ingesta de productos alimenticios con unos quistes del parásito de triquina. ¿De dónde viene? A través de la carne contaminada de ese parásito, la triquina, que ingerimos de los mamíferos, más en concreto de 2 de ellos. Era tradicionalmente el cerdo y actualmente el de mayor riesgo son los jabalíes. Aunque ahora está mucho más controlada. Los riesgos vienen pues ya en estas matanzas particulares que no entran en la cadena alimentaria. Tenían que hacer la inspección veterinaria correspondiente. ¿Obligatoria o recomendable? Aunque no es obligatoria, los expertos insisten en la necesidad de hacerla. Absolutamente aconsejable, yo diría imprescindible, la inspección de esos productos que se van a consumir. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Puede llegar a ser grave? Hay varios indicios que pueden hacer sonar la alarma. Tipo diarreico, vómitos, náuseas. Dolores musculares, como agujetas, cansancio. Y sí, podría llegar a ser mortal. Se suele coger a tiempo y los tratamientos que se aplican permiten evitar la mortalidad. La mejor manera de prevenir cualquier contaminación es con la inspección veterinaria. A buen seguro, Baudilio Fernández Mardomingo sabe muy bien lo que es la triquinosis. Está hoy en nuestra mesa. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenas noches, bien hallado, Rafa. Y a su lado se encuentra Alberto Gómez Berauna. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo en orden. Baudilio, triquinosis, que para muchos es una enfermedad totalmente desconocida y es noticia porque, como hemos comentado en la información, hace tan solo unos días un grupo de cazadores en Castilla y León resultaron intoxicados y uno de ellos incluso acabó en el hospital. Coincido absolutamente con lo que han dicho Luciano y Rufino, presidente del Colegio del Consejo Autonómico de Colegios Veterinarios y presidente del Colegio de Valladolid, respectivamente, y además amigos. La triquinosis es una enfermedad que en España prácticamente no se conoce porque la totalidad de los cerdos, por supuesto, se analizan individualmente para encontrar la existencia del parásito y la casi totalidad de los jabalíes. Digo casi totalidad porque en este caso no se ha analizado. Hay otros países donde no es obligatorio. Hay un estudio
de hace mucho tiempo, de hace unos 25 años en Estados Unidos, y en el estado de Nueva York el 16% de los diafragmas estaban infestados de triquinosis. Yo en este momento no sé si es obligatorio o no, desde luego absolutamente recomendable. Si se cocina la carne muy bien cocinada, el parásito desaparece, pero el riesgo es en España que comemos embutidos, y los embutidos no están cocinados, el chorizo, el salchichón, el jamón, tanto sea de cerdo como sea de jabalí, no están cocinados, y es una enfermedad que en este momento, con los medios terapéuticos que tenemos a nuestro alcance, puede parecer banal, en sus momentos fue incluso mortal. O sea que son países como el español, con esos hábitos, ¿no?, alimenticios y con alimentos procesados dentro de la cesta de la compra, los que más peligro tienen. Sí, por supuesto. Los alimentos, los embutidos, cuando la carne de cerdo no está cocinada adecuadamente, vale, cocida, pasada por la plancha, pero el pase por la plancha a todos nos gusta poca plancha, y esa poca plancha tiene riesgo porque ese poco calor, que el calor no llegue en unos ciertos grados al fondo, al interior de la pieza, tiene riesgo de que no se destruya el parásito y pase a nuestro organismo. ¿Ha habido en algún momento en España un momento muy punta de este tipo de infecciones? No que yo conozca, y mis conocimientos históricos vienen de los años 40, 50 aproximadamente. No, porque además en los pueblos en general, que era donde se hacían matanzas domiciliarias, en los mataderos evidentemente se miraban todos los cerdos, en los pueblos ha habido siempre gran precaución, gran prevención frente a la triquinosis, y los veterinarios titulares que estábamos entonces siempre nos encargábamos de recomendar que todos los cerdos se muestrearan y todos los cerdos se miraran con el triquinoscopio. Y aunque ahora no sea una enfermedad mortal porque hay tratamiento, ¿puede haber alguna complicación a quien la haya padecido en un futuro? Por supuesto, es como sí, puede haber complicaciones en el futuro, y es como muchas enfermedades que consideramos que no son muy graves. La gripe mata, sí que mata la gripe. Hay años que incluso 15.000 personas al año. ¿A quién mata? A las personas más susceptibles, enfermos, crónicos, personas mayores, etcétera. ¿A quién puede matar la triquinosis? Enfermos crónicos, personas mayores, organismos más debilitados, con lo cual es una enfermedad potencialmente grave. Entonces, si encontramos un caso de triquinosis, es que alguien no hace bien las cosas. Evidentemente, parece unos cazadores que se han repartido el jabalí o los jabalíes, o que han hecho embutidos con ellos. Ha habido 16 personas que han comido y 16 personas que están diagnosticadas de triquinosis y en tratamiento en este momento. Alberto, ¿cuánto aprendemos en esta mesa a veces? Sí, bueno, yo lío estos temas, y además el colectivo de veterinarios, que por cierto hay varios rectores, y he compartido con ellos pues mesas, tertulias. Y la seguridad alimentaria empieza precisamente por vosotros, los veterinarios, es decir, que muchas veces parece que es un colectivo más dedicado al cuidado del animal, cuando están cuidando nuestra salud y están cuidando que nuestra alimentación sea correcta para no sufrir enfermedades. Yo creo que la triquinosis es un ejemplo de cómo se ha ido marginando o haciendo que haya contaminaciones muy puntuales, por dos cosas. Primero, por la conciencia que se ha ido tomando en los pueblos, en las matanzas. Los cazadores también, cuando cazan piezas, normalmente lo someten a análisis si la pieza tiene triquinosis o no, y es una muestra de que la seguridad alimentaria suele empezar por los veterinarios. Así es, ¿no? Sí, ahora en todo el mundo se está trabajando en un concepto que se llama One Health. Veréis que mi inglés es absolutamente inexistente, que quiere decir una salud. Hay que tener muy en cuenta que hay al menos cerca de 200 enfermedades comunes al hombre y a los animales, con lo cual la prevención partiendo de los animales es imposible, es indispensable, quiero decir. Hay un viejo aforismo en sanidad animal que se dice: no hay salud pública sin sanidad animal, y nunca ha sido más cierto, y con estos casos se demuestra. Bueno, pues cuidado con todo lo relacionado con la triquinosis, que ya ven que puede dar complicaciones. Vamos a otro tema, porque en las Cortes de Castilla y León, Partido Popular y Vox han rechazado hoy la comparecencia del presidente de la Junta para hablar de las medidas para hacer frente a la situación de sequía que había pedido el Grupo Mixto. PP y Vox abogan por la reunión de la conferencia sectorial con el resto de comunidades para intentar dar una solución conjunta. El presidente de la Junta de Castilla y León, una vez más, se esconde y no está ni se le espera para que dé respuestas o haya propuestas encima de la mesa. Este asunto no parece ser de interés para nuestro amado presidente. Ha dicho que, naturalmente, esto lo tiene que liderar
sorpréndanse Sánchez. La sequía, como ustedes saben, no es un problema exclusivo de Castilla y León, sino es un problema que afecta de forma estructural a todo nuestro país. Pregunto a la mesa, Alberto, ¿crees que la excusa que ha dado tanto PP y Vox, el gobierno de coalición, es suficientemente de peso? Es decir, vamos a esperar a que a nivel nacional se tome alguna medida y luego las aplicamos aquí o vemos qué podemos aportar o no. Bueno, yo creo que en el tema de las sequías también tienen que decir algo las confederaciones hidrográficas, y las confederaciones hidrográficas en muchos casos abarcan más de una comunidad autónoma. Entonces, a mí me parece muy razonable que sea un tema que lo traten primero en una conferencia sectorial y que se analice un problema con una problemática nacional, de forma nacional, con la intervención de todos los agentes como son las confederaciones hidrográficas, etcétera. Pero bueno, también llevarlo al plano de la realidad de Castilla y León, pues tampoco estaría de más, pudiéndolo ver en clave de que todavía está pendiente de que se determine en una política de Estado con las previsiones de la conferencia sectorial. Por lo tanto, yo creo que es una discrepancia habitual en el mundo político, en el que hay razones para que se pueda tratar el asunto desde Castilla y León, y hay razones para que también se pueda hacer con una perspectiva más global, teniendo en cuenta lo que dicen las confederaciones geográficas, las conferencias sectoriales y las políticas del Gobierno para los casos de excepcionalidad. Por lo tanto, discrepancia política con dos alternativas perfectamente legítimas, posibles y razonables, diría yo. Audilio, Igea siempre ha aprovechado cualquier resquicio para criticar a Fernández Mañoco, ¿eh? Y como de costumbre, con lo que se querían antes. Y como de costumbre no tiene razón. En el seno del Ministerio, en mis tiempos, yo he sido 7 años responsable de estos asuntos en Castilla y León, como mucha gente conoce y como mucha gente desconoce. En mis tiempos en el Ministerio, colgando de la subsecretaría, había un departamento que se llamaba Oficina Permanente contra la Sequía y otras adversidades climáticas, que nos reunía, yo he sido director general, tanto con el PSOE como con el Partido Popular, nos reunía y poníamos en marcha las medidas que se pudieran poner. Contra la sequía se puede luchar de dos formas. La una es a largo plazo, que es justo lo que no se hace, pensando en infraestructuras. Nosotros estamos debajo de los Pirineos, estamos en unos paralelos donde los anticiclones son mucho más frecuentes que las borrascas, donde la lluvia es escasa y cada vez más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obras hidráulicas para poder regar, para que el campo pueda vivir y pueda mantenerse. Y al decir el campo, quiero decir todos los que vivimos de ese campo. Vivimos no directamente, pero compramos lechugas, tomates, comemos pan de trigo, etcétera, etcétera. Y otra que es de forma puntual. De forma puntual tenemos una medida en todas las comunidades autónomas y en el Ministerio, que son los seguros agrarios, que a nadie se le olvide. En Castilla y León todos los años invertimos 13 millones de euros en subvencionar seguros agrarios que también están subvencionados por el Ministerio. No obstante lo cual, siempre que ocurre algo, tocamos la campana y arbitramos otras medidas. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Habitualmente créditos subvencionados, no podemos llegar a otro sitio. Pero eso, el que lo tiene que pilotar, el que lo tiene que dirigir y el que tiene que contribuir, porque lo ha hecho siempre, es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o como se llame ahora, que ya no me acuerdo. Ahí quería llegar yo, porque ayer estuvimos con vecinos de las comarcas afectadas por el pedrisco del fin de semana pasado y se habló que Agroseguro ya estaba empezando a tramitar, según las hectáreas dañadas por cada propietario, puso como fecha de comenzar a pagar esas indemnizaciones el mes de julio. A mí la información que dimos me pareció todo muy fácil, pero ¿ahí no hay complicaciones luego? No, la única complicación que hay es que hay agricultores que no quieren suscribir el seguro agrario. Afortunadamente en la provincia de Burgos se suscribe mucho, pero hay otras provincias, Ávila, Segovia, Valladolid, Zamora, donde se suscribe bastante menos. ¿Qué tenemos que hacer contra eso? Si tú tienes una casa, que la tienes, y no la tienes asegurada y mañana cae un rayo y se quema, ¿a qué puerta vas a tocar para que te la paguen? Da lo mismo que toque ser una o en otra, que no te la pagarán. Si existe un seguro agrario que es una buena herramienta, yo creo que muy buena herramienta, yo creo que todo el mundo tiene que suscribir el seguro agrario. Ojalá sea así. Pregunto, ¿las cláusulas son las mismas? ¿Lo que incluye ese seguro agrario en todos los casos son parecidas las cláusulas? Hay varios tramos. Se puede suscribir contra sequía, se puede suscribir contra pedrisco, se puede suscribir frente a rendimientos. Yo
quiero asegurar mi finca por 5.000 kilos, que habitualmente está asegurada por 3.000, pues como yo tengo este año un año bueno, espero una cosecha buena, la quiero asegurar por 5.000, y si no llego a 5.000, luego hay más complicaciones a la hora de calcular, etcétera, etcétera, pero el seguro agrario no es una mala herramienta. O sea que entre lo que es el seguro y las administraciones, cubierto. Bueno, aproximadamente. La pregunta es si las administraciones tienen que llegar donde no llegue el seguro, o mejor dicho, a los que no hayan querido asegurar. Claro. Esa es la gran pregunta que tiene que hacerse el contribuyente. Sí, yo creo que es una cuestión combinada, ¿no? Hoy en día nadie se cuestiona no estar asegurado para trabajar, además que sería ilegal, pero donde hay una voluntariedad o libertad de elección, como es en los seguros agrarios, pues parece que es una medida prudente, y eso forma parte de la decisión individual, por lo tanto es una medida que se mueve en el ámbito estrictamente de lo privado. Y aquí, dentro de los costes de una producción, tienes que decir cuánto le dedico a los seguros, pero como se hace en cualquier actividad económica, tener una cobertura de seguros de responsabilidad civil, de cualquier otro orden, y ahora los compliance, etcétera, que se hace. Entonces, por lo tanto, primera medida, el agricultor tiene que tener en cuenta la necesidad y la conveniencia y yo creo incluso necesidad de los seguros. En segundo lugar, pues está el tema de una posibilidad ante un riesgo como el que ha ocurrido, que se pueda poner una política de créditos, ¿no? O créditos blandos, etcétera. Pero todo esto hay que encuadrarlo en un presupuesto, que normalmente el presupuesto ya está cerrado con unas previsiones, y además los recursos públicos, yo no me canso de decirlo, son limitados, no ante cualquier incidencia o evento se puede introducir. Y coincido también en lo que decía Baudilio, que es que son problemas estructurales que hay que contemplarlos desde la Administración del Estado, las comunidades autónomas, a corto o medio plazo. Y el tema de las infraestructuras hidráulicas a mí me parece que es un tema estrella. De hecho, ahora mismo se está abriendo una polémica entre quienes quieren mantener las presas, etcétera, y quienes dicen que altera los caudales ecológicos, etcétera. Yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio lo de la sequía, que todas las medidas para retener agua, porque el agua es un elemento fundamental para la agricultura, para la vida en las ciudades, para los procesos industriales. Por lo tanto, el agua quizá va a ser el bien escaso que va a ser más imprescindible para la vida, y en esto hay que pensar no solamente cuando tenemos sequía, que entonces es cuando nos acordamos, sino cuando tenemos época de bonanza de lluvias, tener sitios donde almacenarlas. Y yo creo que esto debe dar una prioridad, y aquí también juegan un papel las confederaciones hidrográficas, esto nos llevaría más lejos. Bien, hay que recordar que en España se han demolido o están en proceso de demolición 200, casi 300 presas. En un país escaso de agua, pero escaso no este año, de siempre. Escaso de agua, por una parte tenemos los movimientos ecologistas que no permiten hacer ni una presa, y por otra parte tenemos el azote de la humanidad en forma de ministra de Transición Ecológica. No quiero hablar de industria, no quiero hablar de nucleares, de petróleo de la Lora, de lobos, ni de presas, o de presas estamos hablando ahora, que se está cargando 200 y pico presas en un momento en que no es que haya sequía, sino que nos estamos dando cuenta que estamos en una sequía pertinaz, como la que decía aquel hombre que estuvo aquí gobernando tantos años. Claro, y sobre todo hay que tomar conciencia que el agua no es solamente un tema para la agricultura, es que la mayor parte de los procesos industriales necesitan agua. Las empresas... o cuando esta comodidad, que no lo damos valor, que cuando abrimos el grifo tenemos agua. Hemos tenido ciudades en España en el que, por ejemplo, en Andalucía, que han cortado incluso la red desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Esto es habitual, o sea que tenemos una cultura de necesidad de agua, porque es necesaria para todos los procesos de la vida humana. Una gran empresa química se lo queja de mí que tanto por ciento es dependiente del agua, un 80%. Claro. O sea que es evidente. Y muchas veces en cantidad y en calidad adecuada. O sea que yo creo que los ejemplos que ponía Baudilio a mí me parece que son de una irresponsabilidad tremenda, porque todos queremos conservar el medio ambiente, pero yo creo que hay que hacerlo de forma equilibrada con las necesidades humanas, ¿eh? No hablo solamente agrarias, animales, con las humanas. Hoy también tenemos que hablar de otro asunto, el paro, que bajó en 458 personas en abril aquí en Burgos, y el número total de desempleados se sitúa ya en 15.020. Son 1.495 menos que hace un año. Todos los sectores sumaron empleados, principalmente servicios, donde se firmaron casi 5.000 contratos. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, hay 860 afiliados más que el mes de marzo. 458 burgaleses han salido de las listas del paro en abril, lo que supone
supone una caída de casi el 3%. Actualmente hay 15.020 demandantes de empleo en Burgos, 1.495 menos que hace un año. La afiliación a la Seguridad Social aumentó un 0,57% con respecto a marzo, lo que se traduce en 860 afiliados más, hasta alcanzar un total de 151.190. Hay casi 3.000 mujeres más en el paro que hombres y casi un 7% del total de desempleados son menores de 25 años. Servicios es el sector productivo que más empleados ha sumado en abril, 374, a mucha distancia del segundo, industria, con 35. Se firmaron 7.006 contratos en abril, 1.129 menos que el mes anterior y el 63% fueron temporales. Solo en servicios se firmaron casi 5.000 contratos. Fuera de Burgos, buenos datos también para el mercado laboral en Castilla y León y en España. En nuestra comunidad salieron de las listas del paro más de 4.000 personas y en el conjunto del país casi 74.000. Efectivamente, casi 74.000 a nivel nacional. Son buenas noticias en ambos sitios, tanto a nivel local, regional como nacional. Sí que es verdad que a nivel global de España baja ahora la contratación de indefinidos. Hay muy buenas noticias en torno a esto, ¿no? El descenso siempre es buena noticia. Llama la atención que, en concreto en Burgos, y te hablo de memoria, me parece que el paro femenino se ha reducido 4 veces más que el masculino, un 2 y pico por ciento frente a un 9 y pico por ciento. Lo único que nos queda es esperar que Tezanos no haya tenido nada que ver con esta estadística. Yo creo que son buenas noticias. No es bueno que la mayor parte de la reducción ha sido del sector servicios, porque siempre es un empleo más precario. La reducción en la industria es muy limitada, pero todo lo que sea reducir es bueno. No, y que sobre todo que dependemos en exceso del sector servicios. Es decir, se concentra gran parte, ¿no?, de nuestro empleo en ese sector, que acordémonos de la pandemia, que es lo que ocurrió. Sí, y luego habría que aclarar esta polémica que ha habido respecto a la encuesta de población, a la última encuesta de población activa, respecto a los indefinidos, que si cuentan, no cuentan. Yo en esos jardines no me puedo meter porque no lo conozco. Sí, los fijos discontinuos, Sí. sobre todo es con los que se plantea el problema. Sí. Bueno, yo creo que primero el dato objetivamente es bueno, Sí. ¿no? Yo creo que todo lo que sea que salga gente del desempleo y que incremente y reduzcamos el número de parados, pues es una muy buena noticia. Pero ni debemos echar las campanas al vuelo ni debemos ser pesimistas. Es lógico que incrementemos el empleo, ¿por qué? Porque somos el único país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que estar muy preocupados si esta tendencia no fuera al alza. En segundo lugar, tenemos que ver qué sectores han crecido más, y han crecido sectores, sobre todo el sector servicios, que es un sector mucho más cíclico porque afecta a una actividad como ha sido precisamente el turismo, ¿no? Que el turismo ha sido, la verdad, excepcional esta Semana Santa, por poner un ejemplo. Por lo tanto, aquí sí que es un sector, el sector servicio, que tiene mucho fijo discontinuo, ¿no? Es decir, que trabajan unos periodos y otros periodos no trabajan, ¿no? Y a la vez que decimos que son buenas noticias, también tenemos que ser prudentes de que tenemos que alcanzar el Producto Interior Bruto. Hay 2.700.000 personas en el paro, muchos de esos paros es paro juvenil y además poco cualificado, y tenemos otro problema estructural muy grave en nuestro sistema, que muchos de los puestos que se ofrecen no tenemos personas cualificadas para poderlos cubrir, ¿no? Entonces yo creo que todo esto hay que matizarlo. Una buena noticia sin perder de vista el contexto de necesidades de empleo que tenemos. Ese último de los puestos cualificados y falta de personal para esos puestos lo hablamos ayer con esa inversión del Consejo de Ministros de 1.300 millones de euros para la FP Dual, porque realmente es uno de los aspectos, ¿no?, que más se está demandando, ¿no? Personas que se han formado en la FP, que parece que están más preparados, ¿no?, para el día a día en un trabajo ya después de la formación. Al hilo de los datos del paro, el portavoz de la Junta ha valorado estos datos como positivos, pero insiste en que no hay que bajar la guardia. Aunque los datos evolucionan de una forma positiva y en Castilla y León todavía mejor que en el conjunto nacional, no podemos perder de vista que hay una realidad de un problema serio, y mientras este problema subsista, nosotros no podemos en modo alguno dar un mensaje de tranquilidad. Prudencia entre la Junta y la delegada del Gobierno en Castilla y León los ha valorado como históricos, subrayando que las medidas del presidente Sánchez funcionan, es decir, que es mérito suyo. Un abril el mejor de la serie en los últimos 15 años, desde que tenemos registros. Estamos en cifras históricas.
repito, el mejor abril en 15 años de empleo, de ocupación. Castilla y León, que venía rezagada, se está beneficiando claramente de esa iniciativa que ha tomado el Gobierno de España. Pues como hemos dicho ya aquí en la mesa, son buenos datos, pero si nos fijamos, por ejemplo, en el paro juvenil, que lo mencionaba Alberto, y a nivel europeo, ojo, tenemos un suspenso mayúsculo. Somos el segundo país con más jóvenes sin trabajo en la Unión Europea. ¿Qué explicación le dais a esto? Pues no lo sé, pero continuando el hilo que ha abierto, la puerta que ha abierto Alberto, hay que pensar en políticas activas de empleo, pero no políticas de cualquier forma. Tenemos un nicho de solicitudes de empleo, bien es verdad que muchas cualificadas, pero otras no cualificadas. La gente de la hostelería, para lo cual es buena una cualificación, pero hay mucha gente sin cualificación, se queja de que no tienen trabajadores. Y tenemos un montón de trabajadores, jóvenes y menos jóvenes, en el paro. ¿Cómo conjugamos esas cosas? ¿Cómo conjugamos que tengamos que traer inmigrantes para recoger la fresa, teniendo aquí que para recoger fresas no hay que tener ninguna carrera universitaria que se sepa? ¿Cómo conjugamos eso? ¿Cómo se compadece eso con 2.700.000 parados? Habrá que aplicar medidas, y una vez que tenemos hecho el diagnóstico, las medidas no serán tan difíciles. No es como hace 25 años cuando teníamos 3, 4, 5 millones de empleos y no sabíamos por dónde nos estábamos moviendo porque no había ofertas de trabajo. Ahora hay mucha oferta de trabajo y nadie es capaz de cubrir esa oferta. Apliquemos políticas. Hemos notado diferencias entre el portavoz del Ejecutivo Regional para valorar estos datos con la valoración de la delegada del Gobierno en Castilla y León. Alberto, la pregunta no sé si la vamos a poder responder aquí, pero ¿quién se tiene que poner las medallas cuando las cosas van bien? Supongo que todos un poco, ¿no? Yo creo que todos un poco, porque el siguiente paso que tendríamos que analizar es cuánto es el empleo público que se ha creado, claro, y cuánto es el empleo que se ha creado desde el sector privado. Este ya sería, ¿por qué arrogar todos los beneficios a las políticas públicas? Yo creo que sería un exceso, como decir que las políticas públicas son irrelevantes, también sería un exceso, ¿no? Entonces yo creo que para dar ese dato hay que diferenciar entre el empleo público y el empleo privado. Y normalmente, aunque el empleo público está creciendo de forma muy significativa en muchísimos procesos de selección, el gran generador de empleo normalmente suele ser la empresa privada, ¿no? Y la empresa privada que está volviendo a ritmos de normalidad, que yo creo que esto es lo más importante. Ya empezamos a no escuchar tanto la falta de componentes, ya empezamos a escuchar que los procesos productivos, que los mercados están estabilizando a pesar del desequilibrio que ha producido la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, hay un contexto de normalidad económica, de normalidad social, de mucho mayor consumo, que en esto no hay que perder de vista, que la pandemia generó mucho ahorro. Por ejemplo, el sector turístico, y cuando te dicen los bancos, te dicen, no, es que hemos aguantado muy bien toda esta situación porque el pasivo que teníamos los bancos, es decir, el ahorro que tenían los ciudadanos en los bancos era altísimo, ¿no? Y ahora tiene una capacidad de consumo también muy alta. Entonces, bueno, pues yo creo que no consiste en ponerse nadie la medalla, sino que es una acción conjunta, como muchas veces, de lo público y lo privado, ¿no? Es decir, aquí hay una cultura de contraponer lo público y lo privado que siempre yo he dicho que es un gran error. El gran éxito de las economías libres del mundo y de los países libres, como es Europa, es precisamente la colaboración público-privada, respetándose y teniendo espacios de actuación. Yo creo que esta es la clave, y España, gracias a Dios, está en Europa, y Europa esto lo tiene muy claro, y en este contexto de políticas europeas nacionales, pues estamos llevando la recuperación en estos momentos por buenas líneas. Lo que sí que me preocupa, y es una cosa que decía Baudilio, es que hay que empezar a pensar también de forma mucho más práctica en lo que se estudia y en lo que se enseña. Es decir, el mundo está viviendo una profunda transformación, una revolución como fue la revolución industrial, que es la revolución digital. Bueno, pues todavía tenemos 1 millón de empleos en Europa que no se pueden cubrir por una adaptación a la digitalización de la formación. Y hay políticas activas, tanto del Ministerio como de otros organismos. Nosotros mismos hemos ganado recientemente un concurso nacional para hacer formación digital a distintos colectivos, ¿no?, como universidad. Pero quiero decir que los estudiantes e incluso las personas que se tienen que adaptar cambiando sus puestos de trabajo tienen que tomar conciencia de que la transformación digital del mundo lleva a nuevos empleos y para eso hay que formarse. Y por último también los oficios. A mí me parece que hay que recuperar los oficios. Yo le oía a mi padre decir muchas veces lo del aprendiz, ¿no? Decía, es que no hay aprendices, que es la clave, el aprendiz de oficio. Hoy nos faltan buenos electricistas, buenos albañiles, buenos encofradores, buenos y malos, ¿no? Oficios que están mucho mejor remunerados
que otros. Sí, encima, sí, pero... O sea, que sale rentable trabajar Claro, de ello, quiero pero decir. tenemos que escuchar las necesidades del mercado a la hora de tomar nuestras opciones de formación. Esto es lo que... Claro. Y si hay que poner la medalla a alguien, yo se la pondría a los empresarios, que son los que crean puestos de trabajo fundamentalmente. Sí, sí, sí. Y sobre el empleo juvenil, ¿por qué es tan grande en España, Alberto? Pues también por los déficits de formación y porque es una formación mucho más universitaria, menos vinculación con la formación profesional. Hay países, por ejemplo, con la formación profesional dual, como en Alemania, que tienen una integración en el mercado laboral altísimo. El sistema universitario, a veces ya empezamos a hablar, copiando de los sistemas de la formación profesional, las formaciones duales. Yo creo que en España hay todavía cierta distancia entre las obligaciones que te imponen la legislación académica, por decirlo de alguna forma, y las necesidades reales del mercado de trabajo. Entonces, si juntamos todo, y después también hay un índice de abandono escolar también muy alto. Pues cambiamos de asunto porque los juzgados de Burgos han funcionado hoy con servicios mínimos. 500 trabajadores del personal de justicia han secundado la convocatoria de huelga pidiendo una subida salarial como la conseguida por los letrados judiciales. Ahí con ellos ha estado Ineca Moreno. Los funcionarios de justicia retoman hoy sus movilizaciones después de que el Ministerio de Justicia no haya aceptado ninguna de sus reivindicaciones que pasan por mejoras en su retribución. La de hoy es una de las 7 jornadas de huelga programadas y que se van a realizar a lo largo de las 2 próximas semanas, que se están notando ya en los juzgados. Solo en Burgos, hasta la celebración de esta concentración, se han suspendido 26 juicios. El hecho de que se suspendan hoy, que vienen señalados de antes, es importante, pero todo el tiempo que estemos paralizados, esos son juicios que nos están señalando y que pueden pasar 1 año o 2 años sin señalarse. O sea, que realmente creo que la ministra no se está tomando en serio las reivindicaciones de los cuerpos generales y los forenses, que tenemos el 93% de personal que trabaja en la Administración de Justicia. Pues para complementar esta información hablamos con la jueza de Lerma, Noemí Rico, que pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Noemí, buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Inicialmente quiero saber, tengo una duda, de toda la cadena judicial, ¿quiénes se han movilizado hoy? En este momento nosotros aún no hemos iniciado nuestras movilizaciones. Está previsto que la huelga indefinida de jueces y fiscales tenga inicio el día 16 de mayo. Por el momento es una convocatoria de huelga que persiste, es decir, se mantiene, en tanto que no se resuelvan, no se definan las cosas de manera definitiva en la mesa de retribuciones que está actualmente convocada entre el Ministerio de Justicia, Hacienda, jueces fiscales y Consejo General del Poder Judicial. O sea, que realmente vosotros no estabais hoy en estas manifestaciones, estaban los funcionarios, ¿no? Eso es. Los funcionarios están siguiendo otras medidas de conflicto colectivo, son alternativas a las nuestras, siguen otros cauces. ¿Cómo hemos llegado? Ahora hablo lo que os compete a vosotros, a jueces y fiscales, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a este punto de anunciar esta convocatoria para el día 16? Bueno, lo cierto es que la Administración de Justicia ha sido acreedora de una actitud sistemática y progresiva de abandono durante décadas. Nosotros, tanto jueces como fiscales, asociaciones de jueces y de fiscales, hemos llamado la atención en innumerables ocasiones al Ministerio de Justicia sobre las necesidades en la Administración de Justicia, sobre nuestras reivindicaciones laborales, y lo que hemos encontrado en la otra parte normalmente ha sido una actitud o bien en la que nos hemos visto desoídos, o bien una actitud en la que se nos ha convocado a reuniones preparatorias de otras reuniones que en definitiva no fraguaban en un inicio de negociaciones, y en las últimas semanas, meses, se han desencadenado una serie de acontecimientos, entre los cuales como más importante la desconvocatoria de la mesa de retribuciones en octubre de 2022 y una mesa preparatoria de la actual mesa de retribuciones en marzo de 2023 muy frustrante, que ha dado lugar a una situación ya absolutamente insostenible, en la que hemos entendido que no nos queda otro remedio que acudir a esta medida. Pero Noemí, esa mesa a la que te refieres de retribuciones, ¿por ley no está marcado que se celebre cada X tiempo?
Exacto. La ley que regula las retribuciones de la carrera judicial y fiscal, que fue aprobada en el año 2003, prevé expresamente que el Ministerio de Justicia y Ministerio de Hacienda se deben reunir al menos cada 5 años de manera obligatoria con jueces y fiscales para revisar que sus retribuciones se ajusten a las responsabilidades que asumen, a la función pública que ejercen y, sobre todo, de manera que se garantice la independencia económica de los jueces y magistrados, porque se entiende que la independencia económica es garantía de la independencia judicial. No obstante, y pese a esa obligación quinquenal de convocatoria de la mesa de retribuciones, en estos 20 años de vigencia de la ley no ha sido desarrollada esta mesa de retribuciones jamás, hasta el día de ayer, en que finalmente, y en este sentido de decir que estamos francamente satisfechos y muy esperanzados en que esto pueda dar lugar a un resultado satisfactorio, en que, como digo, es la primera vez que se reúne esta mesa de retribuciones con una verdadera voluntad de negociación y de adecuación salarial. Vamos, que esto viene de atrás ya, no es nada recientemente que sorprenda. Se trata de 2 décadas de incumplimientos sistemáticos y, bueno, hasta el punto de que tras la desconvocatoria en octubre de 2022 fuimos convocados a la mesa de retribuciones y con una esperanza muy notable acudimos. Estuvimos preparando, quiero decir, esta reunión y, sin embargo, poquitos días antes de la fecha señalada para esa convocatoria, el Ministerio de Justicia desconvocó sine die la reunión y sin ofrecer ninguna explicación, lo que nos obligó a interponer una demanda ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para que, por fin, el Ministerio de Justicia cumpliera la obligación legal que tiene de convocarnos a esta mesa de retribuciones. Noemí, para que todo el mundo lo entienda, ¿pedís más dinero? Pedimos que al menos se trate la cuestión. Sí, efectivamente, nosotros solicitamos una recuperación de una capacidad adquisitiva que hemos perdido desde el año 2004, está cifrado en aproximadamente un 20%. Nosotros, la subida del IPC progresiva y nuestros salarios, las escasas revisiones que de nuestros salarios se han venido produciendo, determinan que nosotros hemos perdido una capacidad económica del 20%. Tras el recorte de salario que se produjo en el año 2010 con motivo de la crisis económica y que en la función pública en general afectó a un 5% de los sueldos de los funcionarios públicos, pero que en la carrera judicial afectó a un 9 y pico por ciento, nosotros hemos recuperado solamente el 5% que recuperó la función pública, pero nos falta por recuperar todavía ese 4 y pico con 100% hasta llegar al 9%. Además, consideramos que nuestras retribuciones en materia de antigüedad, trienios, prestaciones por razón de las guardias son absolutamente insuficientes, absolutamente desacordes con la función que desempeñamos, con la responsabilidad que asumimos y, desde luego, deben ser al menos revisadas, sí, necesariamente al alza. Noemí, aunque ya hemos comentado que esto viene de atrás, ¿ha tenido algo que ver el acuerdo que han alcanzado los letrados judiciales con el Ministerio recientemente para que vosotros terminéis de explotar? Nosotros, nuestro sistema de negociación, nuestras reivindicaciones son independientes de la de los letrados de la Administración de Justicia. Ellos han seguido su proceso de conflicto colectivo y nosotros estamos siguiendo el nuestro. Pero sí que es verdad que nosotros hemos intentado eludir la huelga. Siempre nosotros tenemos una profunda vocación de servicio público, no queremos ir a la huelga, esto es así, y siempre hemos tratado de negociar, pero siempre nuestros intentos no han tenido respuesta por la otra parte. Entonces, lo que sí que hemos aprendido del resultado de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia es que el lenguaje del intento de negociación, de sentarnos en una mesa a hablar, parece que no funciona. Parece que el lenguaje que funciona es el lenguaje de la presión a través de la huelga a la vista de los resultados alcanzados, como digo, por este colectivo. Te voy a pedir que aguantes ahí solamente un par de minutos porque quiero saber la opinión también de los miembros de la mesa que me acompañan, de Baudilio Fernández Mardomingo y de Alberto Gómez Barahona. Alberto, como letrado, que eres como abogado, ¿cómo estás viendo desde el otro lado de la barrera, el damnificado, todos estos movimientos y paros? Bueno, yo estoy ahora más en otros mundos, pero viendo ahora la realidad, pues es lógico. Yo creo que no se junte una mesa de retribuciones prevista desde hace 20 años, que haya una pérdida de poder adquisitivo de un 20%,
se destacaba también la intervención, la importancia de la función judicial. Entonces yo creo que es un acto de responsabilidad del Ministerio abordar esta cuestión, ¿no? Es decir, que tener a funcionarios públicos que desarrollan en un Estado de Derecho una función esencial, correctamente retribuidos, atendidos, escuchados, me parece que es esencial. Pero es que entrar en una situación de conflicto puede ser también dramático para el justiciable, es decir, en un Estado de Derecho hay cantidad de gente que está esperando pues liberar una vivienda que la tiene ocupada, alguien que tiene un problema personal de una separación, cientos de decisiones y alguien situaciones. En prisión en espera de juicio pero también, es que, ¿no? Imaginémonos lo que es la huelga de letrados, la cantidad de suspensiones de juicios que ha tenido, lo que pudiera ser una huelga de jueces y magistrados, lo que puede ser que por otro lado vayan los funcionarios. Si nos tiramos medio año o un año con parálisis de la actividad judicial, la acumulación y el retraso y una justicia tardía no es justicia, es decir. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que apelar a la responsabilidad del Ministerio. Creo que los datos que nos daba Noemí son contundentes y que, en consecuencia, hay que darle solución porque detrás estamos en un Estado de Derecho y es una de las piezas claves para la realización de los derechos y libertades de los ciudadanos. No, y ese colapso tiene que ser un hecho, porque es que se están moviendo todos los miembros de la cadena judicial, Baudilio. Sí, a mí me cuesta creer que esto no haya sido al socaire del éxito que han tenido los letrados de la Administración de Justicia. Por otra parte, y lo digo con ligereza porque no domino el tema, yo quiero suponer que los funcionarios de la Administración de Justicia, como todo funcionario, han tenido las subidas y las bajadas que le marca la ley. ¿Han tenido un 20% de pérdida de poder adquisitivo? Pues como hemos tenido, supongo, el resto de los funcionarios. ¿Es justo que se les suba? Pues supongo que sí, pero de la misma forma que es justo que se nos suba a todos los que perdimos el poder adquisitivo en su momento. Yo en vez del 5 me tocó perder el 12 en aquel momento, porque ocupaba un puesto donde perdíamos el 12. La justicia hay que revisarla de muchísimas formas. Somos un país enormemente garantista. Como la justicia es gratuita, lamentablemente en algunos casos, afortunadamente existen en otros, las condenas en costes. Como ahora no cuesta presentar un contencioso y somos tan garantistas, cualquier procedimiento, por mínimo que sea, se dilata 3 años. Como muy bien ha dicho Alberto, este es uno de los primeros principios de la justicia. La justicia dilatada no es justicia. Empecemos con productividades, empecemos aligerando los procedimientos. Eso sería, desde luego, subvertir nuestro poder judicial y subvertir nuestro derecho procesal. Hay que abordar el tema porque estamos en un Estado de Derecho y en ello va la satisfacción de los jueces y magistrados y en ello va la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Hablabas tú, Baudilio, de los letrados judiciales, no sé si Noemí querrá reconocerlo o no. Aquí se hizo una vez, hace unas semanas, un resumen estupendo para que lo entendiéramos todos, que los letrados judiciales querían cobrar como jueces y los jueces no estabais de acuerdo. El 85%. Nosotros, como ya he explicado antes, seguimos una línea de negociación diferente. Está basada en una ley que regula específicamente las retribuciones de las carreras judicial y fiscal. Por lo tanto, las reivindicaciones que nosotros solicitamos tienen que ver con parámetros que están legalmente reconocidos para los jueces y para los fiscales. En definitiva, las reivindicaciones que seguían los letrados de la Administración de Justicia eran otras. Yo, en particular, sí que compartía estas reivindicaciones que ellos hacían y desde luego, pues no puedo decir otra cosa más que en este caso lo que nosotros reivindicamos no solamente lo considero justo yo, sino que se trata de una exigencia legal y además es un parámetro que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial considera indispensable para garantizar la independencia judicial, es decir, que los jueces y magistrados posean independencia económica, garantiza la independencia judicial y es una circunstancia que además ha sido puesta muy en valor por instituciones de la Unión Europea que así han exigido a los países del entorno comunitario que se garantice con retribuciones suficientes la función judicial, porque es garantía a su vez de la independencia de la Administración de Justicia. Pues una última cuestión muy rápida, Noemí. ¿Cómo es el día a día en un juzgado como el tuyo, en este caso en Lerma? Bueno, Lerma es un juzgado muy particular porque es un juzgado único en el partido judicial. En la comarca de la Arlanza solamente estoy yo de juez. Igual sucede en Briviesca y en Salas de los Infantes dentro de la provincia de Burgos. Entonces es un partido judicial que, al ser un órgano único, resolvemos asuntos de todo tipo. Resolvemos juicios civiles, juicios de familia, hacemos investigación criminal, somos juzgado de violencia sobre la mujer, somos registro civil
Civil y en estos momentos además nos encontramos desempeñando las funciones de Junta Electoral con motivo de la convocatoria de las elecciones municipales de mayo de 2023. Además, al tratarse de un órgano único, se da la circunstancia de que estamos de guardia los 365 días del año, 24 horas al día. Eso quiere decir que durante todo este tiempo debemos estar permanentemente a disposición para personarnos en la sede del órgano judicial para el caso de ser requerido por cualquier incidencia de guardia. Entonces, en el día a día, tan pronto podemos estar celebrando pleitos de lindes o de divorcios o resolviendo sobre cláusulas abusivas, como teniendo que recibir detenidos o, por ejemplo, acordar órdenes de protección. Pues Noemí Rico, titular del Juzgado de Primera Instancia de Ledesma, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y o nos vemos antes del 16 o el mismo 16, lo que significará que habéis llevado a cabo esa movilización, esa huelga. Ojalá sea necesario, de verdad lo digo. Gracias, buenas noches. Gracias a vos. Gracias, buenas noches. Adiós. Pues un último asunto, porque el Banco Central Europeo vuelve a subir el precio del dinero, aunque esta vez no ha sido como las últimas en las que el incremento era de medio punto. En esta ocasión ha sido de un 0,25%, dejando el interés en este momento en el 3,75. Una señal de que las familias ya notan en los bolsillos ese gasto extra. El objetivo sigue siendo bajar la inflación. Hasta el 2% nos podemos tirar fácilmente hasta el año que viene así. Yo no tengo muy claro que estando en estos niveles el subir los tipos de interés sirva para bajar la inflación. Alberto lo ha dicho, el consumo, al menos en España, no ha disminuido en absoluto. Sí que ha disminuido, se ha encarecido el precio de las hipotecas, ha disminuido la venta de pisos. Me parece que este mes pasado hemos batido el récord a la baja de suscripción de hipotecas, según algún organismo de estos que lo siguen en la Unión Europea. No soy economista y no tengo criterio para decir si esto realmente sirve para... La inflación subyacente no está bajando a menor ritmo. La inflación de los alimentos es importantísima porque los costes de producción se han elevado enormemente y no se puede trabajar a pérdidas. La ley de la cadena alimentaria y la lógica lo dice. Alguien no puede vender la leche por debajo de lo que le cueste, no puede vender el trigo por debajo de lo que le cueste o la carne por debajo de lo que le cueste. Eso no va a bajar por mucho que suban los tipos de interés al 250%. Alberto, ¿nos vamos? Bueno, yo creo que es una subida moderada y yo creo que parece que se están estabilizando, una tendencia a estabilizarse los tipos, que yo creo que para la gente endeudada es importante, ¿no? Yo creo que hay hipotecas, jóvenes que han accedido a la vivienda, etcétera. Entonces, una subida moderada que, en principio, alberga cierto optimismo o esperanza de que los tipos se vayan conteniendo. Pues hasta que nuestra mesa de actualidad, la primera parte de este programa. Alberto Gómez Barahona, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Y lo mismo a Baudilio Fernández Mardomingo. Gracias. A ti, Rafa, a vosotros. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta les invitamos a una exposición y recibimos a Daniel Angulo con el pronóstico del tiempo para los próximos días. 2 minutos, ¿eh? Últimos instantes de Noticias 8, edición noche, para hablarles de la visita que él, que es Pío García Escudero, vicepresidente segundo del Senado, ha hecho hace unas horas a Burgos, para participar en la conferencia La Tauromaquia de hoy. En la misma ha compartido impresiones con la candidata a la alcaldía del PP, Cristina Ayala, o la vicepresidenta de la Peña Taurina de Burgos, Lola Franco, entre otros. García Escudero ha mostrado su preocupación por cómo el incremento de precios y la sequía está afectando a las ganaderías, que actualmente están viviendo situaciones muy difíciles para sacar adelante sus cabezas de ganado. Esto, asegura, complicará que algunas de ellas puedan estar presentes en los grandes festejos taurinos. Pero en San Fermín, en Bilbao, donde se exige un toro con un determinado trapío, que las ganaderías no van a tener el ganado con el trapío que se está requiriendo y no se lo van a pagar, además. Vean lo siguiente: granadas, temporizadores o robots son materiales que se pueden ver hasta el próximo sábado en el Monasterio de San Juan, en la exposición itinerante que celebra el 50 aniversario del servicio de desactivación de explosivos de la Guardia Civil. También descubriremos equipos de defensa nuclear, radiológica, bacteriológica y química.
Este mini caliber de fabricación canadiense permite desactivar explosivos en espacios reducidos. Es uno de los objetos que custodia el servicio de desactivación de explosivos y que se puede ver en esta muestra, junto a material explosivo como granadas, temporizadores o artefactos confeccionados con ollas y bombonas de butano. Todos los restos que tenemos de artefactos reales son restos que se han recogido de la asistencia judicial, es decir, cuando nosotros presentábamos las pruebas a los jueces, al final retornaban sobre las unidades y esas se han guardado para custodia, porque el resto se han destruido. Esta exposición itinerante es un reconocimiento a los 50 años de vida de la creación del Servicio de Desactivación de Explosivos en plena escalada del terrorismo de ETA. 4 años después nació la unidad de Burgos. Detrás de Madrid, Barcelona y el País Vasco, probablemente Burgos sea una de las ciudades donde más atentados ha habido. Ciudades, me refiero a ciudades y provincia. Tenéis que tener en cuenta que Burgos es cruce de caminos para todo. Y entonces, al ser cruce de caminos para todo, también pasa el terrorismo por aquí. Es una ocasión única de ver este tipo de materiales que estarán presentes en el monasterio de San Juan hasta este sábado. Hay aproximadamente 70 objetos reales de organizaciones terroristas, fundamentalmente de ETA. Y también recoge material de naturaleza nuclear, radiológica, biológica y química. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy han bajado las temperaturas por el viento suroeste, pero mañana, Daniel Angulo, buenas noches, ¿vuelven a subir? Hola Rafa, muy buenas noches. Hoy hemos tenido un ambiente muy fresco y es que esta pasada madrugada nos cruzaba un frente frío, dejaba algún chubasco por el norte, muy poca cosa, pero sobre todo nos ha dejado una entrada de aire más fresco y húmedo procedente del Atlántico, empujado por esos vientos del suroeste que hemos notado sobre todo en las horas centrales del día. Por eso han bajado las temperaturas. Hoy han sido muy llevaderas, de 21-22 grados. Mañana los cielos van a amanecer despejados y eso va a hacer que el ambiente sea fresco. Estas noches de atrás han sido templadas. Mañana, como digo, fresco al amanecer, habrá que ponerse la chaqueta y luego van a subir un poco las temperaturas con respecto a hoy, máximas de 23-24 grados, con mucha nubosidad de tipo alto y medio, nubes que nos indican el cambio que nos llegará el sábado. Vamos a ver el mapa del sábado. ¿Qué es lo que pasa? El anticiclón famoso de las Islas Azores sigue ahí al suroeste de la península, pero llega un frente frío con humedad desde el Atlántico que va a traer inestabilidad para la atmósfera, para nuestra atmósfera por la tarde. Así que el sábado, como ocurría ya en el anterior, habrá tormentas con chaparrones. No serán tan intensos, ni habrá tantas granizadas y afectarán sobre todo al noroeste y norte de la provincia. Serán unas tormentas, como digo, pasajeras, puesto que solo estarán presentes el sábado. Luego ya el domingo volverá la estabilidad, aunque este día bajarán las temperaturas y el ambiente será más fresco. Las temperaturas, eso sí, volverán a subir el lunes. Gracias, Daniel. También gracias a todos ustedes por informarse con nosotros con la 8. Descansen y si quieren, mañana más. Adiós.